Buenos días niños, bienvenidos. Estamos aquí en una clase más, esta vez con el área de ciencia y tecnología. ¿Es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad? Vamos a investigarlo. Nuestra meta del día de hoy es que tú puedas explicar las acciones que realiza el ser humano cuando practica la agricultura. Vamos a observar las siguientes imágenes recordando un poquito lo que hemos trabajado en las clases anteriores, ¿no? Hemos visto los tipos de suelos, por ejemplo, los suelos arenosos, los suelos arcillosos, suelos pedregosos, los humíferos, ¿no? E incluso vimos un experimento con las bolsitas de té que fueron enterradas, ¿recuerdan? También vimos un experimento acerca de los tipos de suelo y cómo retenían el agua, ¿cierto? Muy bien, entonces en base a eso vas a responder a esta pregunta. ¿Qué es el suelo? Muy bien, el suelo es donde nosotros nos desplazamos, en donde crecen las plantas, donde algunos animales se desplazan, ¿verdad? En donde se puede realizar esta actividad llamada agricultura. ¿Cuál es el suelo adecuado para la agricultura de los 4 que hemos visto? Muy bien, los suelos humíferos. ¿Por qué? Porque contienen ese humus, que es el abono que necesitan las plantas para crecer, ¿no? Como nos dice aquí la pregunta, ¿qué es el humus? Es un abono natural que se hace de repente de las hojitas, de las plantitas que quedan ahí, de algunos animales muertos que se descomponen y se hace este humus, que es una gran vitamina, se puede decir, para las plantitas y puedan crecer. Después de analizar las respuestas, miren, también recordemos las respuestas de Rosemary y realizar algunas experiencias en el suelo, como les mencionaba, las bolsitas de té, su papá le pregunta, miren, ¿qué diferencias encontraste entre los 3 tipos de suelo que observaste? ¿Recuerdan que habían el suelo A, B y C? Y ella le responde, noté que cada tipo de suelo no retenía la misma cantidad de agua. Era una buena observadora. Con ese experimento, ¿qué lograste saber de los cultivos? Conocí que el suelo retiene más agua para poder sembrar. O sea, aquellos que retienen más agua son los más adecuados también para poder sembrar. Entonces, dice, ¿el suelo que retiene más agua es el más fértil? Papá, si tenemos agua en las chacras, ¿por qué quieren sembrar en el bosque? Ambos lados tienen el mismo tipo de suelo. Te ayuda a averiguarlo, le dice su papá. Entonces, te invitamos a continuar buscando información para responder a las preguntas. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Recuerden, miren, el suelo A era el suelo del bosque que deseaban utilizar para la agricultura. Y el suelo B es aquel suelo que ya no producía alimentos, ¿no? Vamos a volver a hacernos la pregunta, ¿por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habitan en él? Tú me vas a dar una respuesta inicial aquí, ¿ya? Luego vamos a tratar de hacer un plan para poder comprobar esta respuesta inicial que tú tienes con tus saberes previos, con la información que de repente ya hemos tenido las semanas pasadas. ¿Listo? Por ejemplo, dice, ¿por qué el suelo A ya no es apto para el cultivo? Porque está seco, sin nutrientes ni abono natural, que es el humus, y los seres que habitan en él son muy pocos, ya que no existen los nutrientes que contribuyen a la alimentación de otros organismos y hallan refugio, entre otras cosas más, ¿ya? Aquí también me vas a poner qué debemos hacer para comprobar esto. De repente experimentar, investigar, buscar información. Aquí me escribes tu respuesta. Ahora, también recordemos que en la actividad 1, Rosemary ya había elaborado un plan para verificar su respuesta, ¿ya? E incluso nosotros lo numeramos, ¿recuerdan? Defino mi objetivo, vendría a ser el número 1, busco información número 2, tomo nota número 3, elaboro mi organizador número 4 y número 5, defino qué acciones realizaré. ¿Listo? Entonces ya tienes organizado este plan, vamos a tener que ejecutarlo. Para eso vamos a leer la siguiente información, ¿ya? Dice, ¿qué acciones realiza el ser humano cuando practica la agricultura? Las plantas para poder crecer necesitan de
agua y determinados minerales, los cuales son absorbidos por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse adecuadamente. Es decir, el suelo B anterior podemos decir que no era fértil, ¿no? Porque no tenía los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan en ese lugar. Si bien las plantas consiguen del aire y el agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, el hidrógeno y oxígeno, otros nutrientes principales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio los absorbe del suelo. O sea, no es solamente que necesite agua y aire, punto. No, necesita de otros nutrientes más. ¿Para qué? Para que pueda crecer bien esta plantita, ¿ya? Listo. Ahora, los seres humanos al usar los suelos para la agricultura realizan ciertas acciones que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad. Por ejemplo, el constante uso del suelo hace que los nutrientes naturales se agoten y la siembra de algunos cultivos que no son nativos de la zona provoca la llegada de animales a los que se les llama especies invasoras. Cuando usamos los suelos para la agricultura, realizamos actividades que pueden dañar la biodiversidad sin querer. Por ejemplo, número 1, después de la cosecha se hace necesario labrar para retirar los restos de las plantas. Esta acción provoca que el suelo se quede sin vegetación, o sea, nada de hojitas secas, algunos tallitos que quedaron, algunas raíces que por ahí quedaron, todo se saca, ¿ya? El suelo queda sin vegetación y queda expuesto ya hasta que crezcan nuevos cultivos, por lo que puede erosionarse por la lluvia o los vientos que arrastran los nutrientes. A la larga, la erosión desgasta el suelo. Número 2. La agricultura intensiva continua reduce la materia orgánica del suelo. Esto hace que pierda su capacidad para descomponer los desechos y mantener la producción de alimentos en el futuro. Se usan grandes cantidades de pesticidas, miren, eso también es perjudicial, pero se hace para controlar, dicen, las plagas de insectos que dañan los cultivos. Estas sustancias químicas, si bien ayudan a reducir la cantidad de insectos, pueden contaminar el suelo. 4. Los fertilizantes químicos son buenos para el cultivo, pero su uso constante hace que el suelo pierda sus nutrientes naturales. Número 5. Si se usa mucha agua del subsuelo, esta puede agotarse y no hay que olvidar que se necesitan grandes cantidades de petróleo y gasolina para que funcione el equipo agrícola empleado para aplicar fertilizantes y pesticidas. En algunos lugares de nuestra Amazonía se prepara el suelo del bosque para la agricultura talando los árboles, o sea, cortándolos y quemando todo lo que queda. Esto genera que los seres vivos que habitaban en esos lugares se desplacen o desaparezcan. A la larga, estas acciones provocan que el rendimiento del suelo disminuya. 7. Las acciones mencionadas traen como consecuencia que el suelo quede sin vegetación, al grado de que ya no puedan crecer plantas. Esto sucede en la actualidad. El suelo fértil está desapareciendo rápidamente por todas estas acciones ya mencionadas. Uso de insecticidas, fertilizantes, el agua del subsuelo, la maquinaria que deja los suelos sin ningún tipo de plantas, la quema, la tala de árboles, está haciendo de que los suelos en la actualidad sean o dejen de ser fértiles. Miren, el mayor problema es que se requieren muchos años, entre 100 y 2000 años, para que vuelvan a formarse unos cuantos centímetros de suelos aptos para el cultivo. Miren, es mucho tiempo, ¿no? Es por eso que debemos de cuidar nuestros suelos. Ahora que has leído el texto, organiza la información de acuerdo con tu plan. ¿Ya? Vamos a ver los resultados, de acuerdo a lo que ya hemos leído. ¿Por qué el suelo de un bosque usado continuamente para la agricultura puede cambiar?
A ver, miren, por ejemplo, aquí el suelo B ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado bastante. Antes era como el suelo C, como el suelo A, ahora ya no. ¿Qué pasó con este suelo? Se ha gastado, ¿verdad? Ya no hay nutrientes, de repente ha sido un terreno donde se ha sembrado mucho, ¿verdad? Y no han dejado que descanse y ya se volvió un suelo infértil. Rosemary y su papá notaron que el lado del terreno que ya no es productivo había otro con cultivos al que le asignaron la letra C. Observan la imagen. Ella le preguntó, ¿por qué este suelo sigue produciendo alimento? Formula una posible explicación ante la duda de Rosemary. Miren, por ejemplo, porque en el suelo C no han usado muchas cantidades de productos químicos de repente, ¿no? De repente sus siembras son más naturales, no han utilizado muchos pesticidas, muchos fertilizantes, ¿no? Que todo esto contiene químicos que pueden agotar los nutrientes naturales del suelo y hacerlos infértiles, ¿no? Su papá le cuenta a Rosemary que cuando se usa el suelo del bosque para la agricultura, se acostumbra a talar los árboles y quemar todo antes de empezar a sembrar. Ahora que conoces un poco más del suelo biodiverso, vamos a observar esta imagen. Miren, ¿qué opinas de esta acción, de la tala y de quema de los árboles? ¿Está bien? ¿Está mal? No, ¿verdad? No es apropiado porque el suelo quedaría sin vegetación al grado de que ya no puedan crecer plantas allí. Otra pregunta dice, ¿cómo crees que esto afecta a los seres que viven sobre la superficie o debajo del suelo, ¿no? Porque en el suelo también tenemos seres vivos, debajo de la tierra también hay seres vivos. ¿Cómo crees que esto afecta? Muy bien, afectaría provocando que muchos de esos seres vivos se desplacen a otros lugares o que terminen siendo exterminados. ¿Qué componentes del suelo crees que se están destruyendo en esta práctica? Con esta práctica de la tala y la quema de árboles. Los nutrientes del suelo, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, que son aquellos nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Revisa ahora, miren, ahora que hemos conversado y leído acerca de este tema, vas a revisar tu respuesta inicial, ¿ya? A la pregunta, ¿por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habita? Vas a escribir una nueva explicación de acuerdo a la información que ya tienes, a la información nueva, ¿ya? Vas a reflexionar también y responder qué ha cambiado en tu explicación final en relación con tu explicación inicial y por qué. De repente antes no sabías esto de los químicos que se utilizaban en los suelos, ¿no? Miren, observa la imagen ahí. Por ejemplo, puedes responder, porque al usar constantemente los fertilizantes en la agricultura, provoca que el suelo pierda sus nutrientes naturales y en algunas costumbres para preparar el suelo, por ejemplo, del bosque, en la quema, en la tala, esto hace que los seres vivos vayan desapareciendo, que los animales se desplacen a otros sitios. Vas a evaluar también el desarrollo de tu actividad. ¿Qué logros tuviste? ¿Ya? ¿Qué dificultades? Y si las tuviste, ¿cómo las resolviste? También vas a responder qué sabías antes de la investigación, qué pensabas. De repente pensabas, no, señorita, yo pensaba que las plantas solo necesitaban agua y punto. No, ahora sabemos que necesitan otras cosas más, otros tipos de nutrientes, ¿no? Y que el mismo hombre ahora hace esas acciones que hacen que el suelo pierda estos nutrientes, como por ejemplo el uso de químicos, ¿no? Vas a escribir, ahora, ¿qué sé? ¿Qué es lo nuevo que yo pienso con la nueva información? ¿No? Listo. ¿Qué dudas te quedan aún sobre este tema, sobre esta actividad? De repente hay algo que más quieres seguir investigando. Para terminar, reflexiona con esta pregunta. ¿Cómo las acciones humanas transforman un suelo natural? Mire, el mismo hombre, como les estaba mencionando, al extraer el agua del subsuelo, al usar insecticidas, al sembrar constantemente sin dejar que el suelo descanse, está haciendo que este suelo natural se transforme poco a poco en un suelo infértil, que se gaste, ¿verdad? Entonces, el mismo ser humano con sus acciones hace que suceda esto.
Bien, chicos, entonces evalúen sus aprendizajes del día de hoy con estos criterios y no se olviden de enviar sus evidencias. Nos vemos mañana, cuídense mucho.